¿Alguna vez han volado una cometa? Tras lanzarla más allá de donde podemos llegar con las manos, por unos minutos desafía la lógica de cualquier niño, que se maravilla al verla flotar en el aire, porque además del viento la mueve una poderosa ilusión. Les hablo de lo que para algunos es una idea utópica, que cualquier viaje y cualquier misterio podría ser resuelto con el impulso adecuado. Naveguemos juntos hacia historias fascinantes ocurridas en Canarias. Contémoslas aquí, junto al fuego. No dejemos que el viento apague nuestras ganas de entender el mundo ni nuestras preguntas. Buenas noches. Pongamos rumbo a las respuestas. Pongamos rumbo a la isla misteriosa. Esta es nuestra isla, un lugar junto al fuego que solo existe en los mapas de aquellos que queremos encontrar respuestas. Pero antes quiero que conozcan a los 3 emisarios que nos acompañarán a través del tiempo. Son Fray Diego, un monje franciscano que tras una vida de recogimiento y estudio se propone desvelar los misterios que ocurrieron antes y después de la conquista. El Dr. Williams, naturalista inglés que tras recorrer el mundo en busca de prodigios, acude a Canarias fascinado por su historia. Y Petra Betancor, una periodista de raza interesada por los hechos insólitos e implacable en su empeño por descubrir la verdad. Forman parte de la ficción, pero su labor es importantísima: servirnos de guías para avanzar en los mundos del misterio real. Hoy empezamos precisamente leyendo viejas cartas náuticas, con un poderoso misterio, un misterio que emerge tras la niebla en el mar. Desde que las primeras criaturas abandonaron el mar para conquistar tierra firme, el inmenso reino de Sal fue para ellas un territorio mágico, guardián de infinidad de secretos. Durante milenios el hombre ha intentado domarlo sin éxito en busca de su propia gloria. Pero más allá del abrigo de la costa, en aquellas fabulosas travesías por aguas canarias de hace siglos, se dibujaba en el mapa una silueta extraña. Una tierra inexplorada en la que creyeron muchos marinos, entre ellos Cristóbal Colón. Era la isla inaccesible, la costa fantasma, San Borondón. A todos nos han contado la historia de una isla que aparece y desaparece. Con el paso de los siglos se ha convertido en un evocador relato que estimula la imaginación de los niños más aventureros. Pero detrás de la leyenda está la búsqueda real en la que se embarcaron cientos de navegantes. ¿Qué encontraron? ¿Hay algo de cierto en el mito de San Borondón? Fray Diego nos introduce en este misterio. En mi camino guiado por Dios, he observado todas las tierras cercanas a estas ínsulas. Pero por su voluntad, que no cuestiono, se me ha negado la visión clara de la non trubada, la costa perdida de San Borondón. Transcribo historias verdaderas de pueblos que la han perseguido tras la bruma sobre las aguas, mas parece ser una visión esquiva para quien la busca. La leyenda de San Borondón parte de pues el recorrido que hizo San Brandán, un monje irlandés que en el siglo VI
pues recorrió todo el Atlántico conjuntamente con 14 monjes. Al cabo de unos años, San Brendan regresa a Irlanda y cuenta esta historia. Pasa a transcribirse en una serie de manuscritos medievales que alcanzaron una enorme popularidad en su tiempo. Era una isla mítica, con muchas flores, con mucha alegría, bueno, una isla que lo tenía todo. Sea prodigio, leyenda o espejismo, lo cierto es que muchos marinos sitúan esa tierra cerca de aquí. Cuando arrecie el viento, dirigid la nave aquí. La ínsula aparece en cartas de navegación, encargadas también por su cristiana majestad, por lo que pocos ponen en duda estos días su verdad. E igual que en otros tiempos, nobles caballeros buscaron las perdidas Hespérides, San Borondón es pretendido destino de aventuras y viajes fabulosos. Una de las más famosas fue la de 1531, a raíz del testimonio de un navegante portugués, Pedro Bello, que dice que recaló porque un viento huracanado se levantó y lo llevó a la isla de San Borondón. Con 2 marineros que se bajó a recorrerla, encontró huellas de hombres inmensos. No vio a nadie. Intentó llamar a esos 2 marineros, nunca los encontró, volvió al barco y se largó. Curioso que ese navegante de origen portugués haya, aprovechado la existencia de la isla de San Borondón para quizás, una muerte violenta, o quizás pasó cualquier cosa con esos marineros y bueno. Ocurre en muy contadas ocasiones, según mis estudios, que lo oculto se nos muestra. Y a pesar de que el mar impide correspondencias rápidas entre comarcas de otras ínsulas, estos sucesos que aseguran ser verdades se cuentan en cada puerto de este y otros reinos. La más famosa es la que, acaudilló el capitán general de Canarias, Juan de Mur y Aguirre. Se decidió hacer esa última y famosa expedición en pos de la isla de San Borondón. Al ser una expedición tan bien sentada, tan bien hecha, tan bien marginada, pues el no dar con la isla de San Borondón supuso, quitarla de en medio del teatro, del imaginario popular que gozaba tanto en aquella época. Realmente San Borondón es una isla que aparece y desaparece, la encubierta, que no se sabe cuándo ni dónde, pero la vemos en el horizonte. He tenido la suerte de ver la isla de San Borondón. De eso hace 50 años. El avistamiento lo hicimos en un punto que está después de la playa del Socorro, antes de llegar a las aguas. Y de repente yo que iba conduciendo digo, ¡ay! Todos comentamos la isla con toda la naturalidad del mundo, como si fuese la cosa más normal. Nos comentamos, mira, esto pues San Borondón, toda la historia de San Borondón, o también esto puede ser un doble espejismo de la isla salvaje. Pero ahí estaba al norte, yo he vivido en La Palma, o sea que yo sé dónde está La Palma. Yo no creo que tantas miles de personas durante tantos y tantos siglos se hayan equivocado. Yo la verdad es que no sé lo que es, pero que existe, llámese como se llame el fenómeno, lo creo. Y sobrevive de este modo la esquiva isla, en el recuerdo y en la fugaz visión de quienes dejan registro de su aventura, desde épocas antiguas a, Dios mediante, mañanas por llegar. ¿No sabéis lo que decís? Yo he visto la isla. La isla de San Borondón es un efecto habitual
de refracción y reflexión de la luz en diferentes capas de la atmósfera. El efecto de los rebotes de la luz de un cuerpo que puede estar lejos o incluso que no puede no estar, puede ser una nube que tenga esa forma, que al rebotar varias veces en la estratificación atmosférica, como vemos aquí, nos puede llegar una imagen, digamos, falsa de una posible isla que tenemos delante y que realmente no existe. Admito que hay razones para pensar que se trata todo de un sueño, de una visión que el Creador ha puesto en mitad del mar. Pero, ¿no sería maravilloso y colosal que existiera realmente esa costa misteriosa? Hablar de San Borondón es invocar directamente el misterio en Canarias. Luis Regueira, amigo, buenas noches y bienvenido a la Isla Misteriosa. Buenas noches, muchas gracias por acogerme. Bueno, San Borondón, una isla que teóricamente no existe, pero que estaba ahí, en los mapas. ¿Cómo es posible? San Borondón es una isla que no existe, pero que se ve. Y todo lo que se ve, en cierta manera, existe. Estaban los mapas incluso antes de ser ubicada en Canarias, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo fue representada y cuándo dejó de serlo? Bueno, la primera representación de San Borondón o de una isla misteriosa o inexistente en esta zona data del siglo II después de Cristo. Fue Claudio Ptolomeo el que situó entre las Islas Afortunadas, que marcaban el límite occidental del mundo, marcó una isla que se llamaba Aproxitus, que significa inaccesible. Esa es la primera referencia que tenemos de un precedente de la isla de San Borondón. Hasta hoy, que se sigue situando por nuestras latitudes. Representada en cartografía clásica, como si de verdad esa tierra pudiese ser alcanzada y visitada, ¿no? Sí, claro, sobre todo porque durante la época de los descubrimientos era muy importante situar en un mapa cualquier nuevo hallazgo geográfico que hicieran los navegantes, sí. Sobre todo porque el dibujar una isla y situarla en un lugar certificaba que se había visto y por lo tanto se podía reclamar para un determinado país o un determinado reino. De manera que en cuanto hubiera el más mínimo indicio de que una isla pudiera existir, enseguida se dibujaba. Convenía dibujarla. Por si acaso, convenía dibujarla. En ciertos momentos en la historia de Canarias, la llegada a las costas de otras islas de restos de vegetación, incluso ramas, frutas, se pensaba que eran procedentes de San Borondón. Es decir, hay momentos en los que realmente se cree y se tiene la esperanza de su existencia. Sí, bueno, esto podemos relacionarlo, por ejemplo, incluso con la historia de Colón en Madeira, que recogió esa idea precisamente de la existencia de otras islas más allá, o de una tierra más allá al occidente, porque de vez en cuando llegaban ramas, o incluso el propio Colón tuvo noticias de la llegada de algún cadáver de rasgos y de características no precisamente europeas, que venían por las corrientes y venían de Occidente, por las corrientes de que por lo tanto tenían un punto de por lo tanto origen. era un indicio de que había tierra más allá. Y esto lo relacionaban, sobre todo en Portugal, en las islas de Madeira y Azores, lo relacionaban con un mito muy similar a San Borondón, muy relacionado con San Borondón, que era el mito de la isla de las 7 ciudades, regidas por 7 obispos portugueses que habían huido de la invasión musulmana durante la Edad Media. Y que allí en esa isla de las 7 ciudades habían mantenido una forma de vida piadosa, bueno, cristiana. Este aspecto es muy interesante porque conecta a San Borondón con un tema mitológico que aparece en diferentes localizaciones, ¿no? La idea de un paraíso, de una isla perdida. Sí, el relacionar la isla de San Borondón con la idea del paraíso es una idea medieval. San Brendan de Clonfert fue un monje del siglo V, principios del siglo VI, que bueno, según la literatura religiosa irlandesa medieval, estuvo viajando por el océano, vivió una serie de episodios fabulosos, desembarcó en varias islas con características fantásticas. Fabulosas, sí. Y una de estas islas fue
una isla en la que desembarcaron con el objeto de celebrar una misa de Pascua y luego hicieron comida, hicieron un fuego para cocinar. Y ese calor en ese momento, claro, el calor del fuego hizo que la isla empezara a moverse y se descubrió que era un pez gigante. Luego Dios le dijo a San Brandano que en realidad se trataba de Jasconius, que fue el primer pez que pobló, el primer animal que pobló los mares. Bueno, hay una foto fantástica, histórica, que es la de Rodríguez Quintero, años 58, 59, desde La Palma, portada en la prensa en su momento. ¿Qué opinión le merece? Bueno, es fabuloso. Eso es la demostración de que la isla de San Borondón existe. Es verdad que no será tangible, pero es un efecto óptico, es algo que se ve. Ya tenemos San Borondón fotografiada en los años 50 por Rodríguez Quintero y tenemos, por supuesto, fotografías de San Borondón tomadas con teléfono móvil. Eso lo único que hace es demostrar que el efecto óptico existe. Si me lo permites, Luis, una isla misteriosa que esta noche, de alguna forma un tanto metafórica, hemos descrito aquí, en San Borondón. Estoy encantado de estar en esta isla misteriosa. Nosotros continuamos en la isla misteriosa. Como siempre, nuestro siguiente destino no les va a dejar indiferentes. Conoceremos esa historia, pero antes acérquense conmigo desde este rincón de la isla a un mito fabuloso y a la vez inquietante que pervive en los espacios naturales de Canarias. Hablemos de criaturas que bien podrían ser protagonistas de una película de terror, con ojos rojizos que brillan en la oscuridad. ¿Han oído hablar de los tibicenas? Abrimos los archivos de la isla. Los tibicenas protagonizan uno de los mitos más extraños que recogieron los primeros cronistas en Canarias. En sus relatos se cuenta cómo entre los indígenas se creía en unas criaturas grotescas y poderosas, a las que al parecer se rendía culto entre el respeto y el miedo a represalias sobrenaturales. Esta podría ser otra de tantas leyendas olvidadas y condenadas a perderse en libros polvorientos, si no fuera porque a día de hoy hay muchas personas que aseguran haber sido testigos de la aparición y acoso de estos seres nocturnos que al acecho salieron a su encuentro en caminos, cuevas o bosques poco transitados. El término tibicena puede traducirse como color negro y malvado y peligroso, sin olvidar que las crónicas se han recogido desde una perspectiva cristiana. El propio Torriani o Abreu Galindo mencionan la creencia en estas criaturas que identifican con encarnaciones del demonio. Los grandes perros lanudos, cuentan, se relacionaban con los hombres a los que engañaban con prodigios para empujarles a veces al suicidio. Otras leyendas relacionan la aparición de criaturas similares en Tenerife, posiblemente ligadas al demonio Guayota, que creían habitaba en el Teide. También en La Palma existe la leyenda del Iruene y en La Gomera del Irguán, al que se describía como un ser demoníaco, bípedo y velludo. Es curiosa, cuando menos, esta coincidencia de mitos. Pero como les adelantaba, a día de hoy siguen apareciendo testigos de supuestos encuentros con este tipo de criaturas en Canarias. En mitad de la noche, cerca de cuevas o en bosques apartados, con sus escalofriantes ojos rojizos fijados en el caminante. Con alguno de ellos y con sus descendientes he tenido la oportunidad de hablar personalmente a lo largo de más de 20 años dedicado a la investigación. Se cuentan casos en Arona, Tenerife, en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, o en la caldera de Tauriente, en La Palma. Todas estas personas coinciden en algo: los seres jamás atacaron, pero sí les intimidaron, transmitiéndoles un desasosiego que describieron como sobrenatural. Sea como fuere, la verdad de la que con honestidad están convencidos no nos corresponde a nosotros juzgarla. Sí podemos, y esa es nuestra misión, continuar investigando y seguir contando historias. Historias como la que conoceremos a continuación, aquí, en la Isla Misteriosa.
un tema inevitablemente misterioso. Juan Carlos Saavedra, bienvenido a la Isla Misteriosa. ¿Tuvieron los nazis planes ocultos para Canarias? Sí, los tuvieron y eran de dos tipos. Uno que serían de estratégica militar únicamente y otros que están enraizados con su parte oculta o de búsqueda de poderes esotéricos. Historia y leyenda confluyen en un asunto apasionante. La organización más poderosa y oscura del siglo XX puso su mirada, fijó su atención en Canarias. Conozcamos algo más este apasionante expediente. Es curioso comprobar cómo el ser humano ha caído 1000 veces en la misma trampa. Las ansias de poder, la idea de superioridad y la guerra. El siglo XX fue un enorme tablero sobre el que se tejió una oscura telaraña. Atrapado en ella, el horror mostró su peor cara. La ideología nazi y sus macabros tentáculos también llegaron a las Islas Canarias. Los nazis presentes en Canarias van a apoyar al nuevo régimen que sale del 18 de julio de 1936. Estas nuevas autoridades militares que gobiernan con mano de hierro, incluso genocida, el archipiélago, cuentan con la colaboración de significados elementos nazis que viven en las islas. 2 semanas antes de que Alemania iniciara la invasión de Polonia, el agregado naval alemán en Madrid recibió la orden de empezar a preparar el abastecimiento, el repostaje de submarinos alemanes en puertos españoles. Alrededor de Canarias se producen conflictos y enfrentamientos entre submarinos alemanes y naves, barcos de guerra y aviación británica y americana. Y necesitaba, por tanto, una serie de bases situadas en el noroeste de África. Una de esas bases sería Canarias. Mientras España se resistía a entrar en la Segunda Guerra Mundial, Canarias era un punto militar estratégico en el mapa. Los fascistas españoles reciben el apoyo de los nazis en España y en Canarias también, por supuesto, a nivel económico, y también el régimen franquista da a los nazis cobertura y apoyo durante la Segunda Guerra Mundial. Canarias durante la Segunda Guerra Mundial hubo agentes nazis, hubo espías, entre ellos cabría destacar Edmund Niemann. Y se sabe que volaba entre Canarias y los territorios del África Occidental española. No está muy claro qué fue lo que hizo, pero sí operaba en su territorio y operaba con el conocimiento de las autoridades españolas. Hay espías que periódicamente realizan informes para el régimen de Hitler. Estuvieron entre nosotros, urdiendo planes, confundidos entre la ingente población de extranjeros. Pero pocos saben que el Tercer Reich alemán se embarcó también aquí, en una extraña búsqueda. La utilización de la arqueología y del estudio de las razas por parte de los nazis debe ser enfermiza, ¿no? Por esa obsesión de la superioridad racial. Hace que puedan tener interés en los años 40 por los estudios de la población aborigen canaria. Los nazis creían en la Atlántida. Creían que estaba en Canarias y creían que los guanches, o los antiguos canarios, eran los atlantes y por tanto arios.
La leyenda de la Atlántida y de su posible vinculación con este territorio pudo hacer pensar a los expertos esotéricos del Reich que en Canarias podrían encontrar el fundamento primigenio de su retorcida ideología, en viejas momias o quizás en los descendientes de aquellos indígenas. Hay investigadores que, junto con investigadores canarios, Luis Diego Cuscoy y otros, pues se interesan, vienen a Canarias, ven momias. Querían venir a comprobar y hacer mediciones de cráneo con los habitantes y tal para hacer comparativas de lo que se supone que era la raza aria y cómo debían ser sus, digamos, medidas antropomórficas. Y en el último momento estalló la guerra y se tuvo que anular. En alemán de los canarios es un auténtico disparate, pero que afortunadamente con la derrota nazi son desechadas totalmente. Poco se sabe del progreso de sus investigaciones y experimentos, pero lo cierto es que la Alemania nazi tenía planes ocultos para Canarias. Algunos investigadores afirman incluso que las islas podrían haber estado en el mapa de otras búsquedas, quizás de antiguos objetos mitológicos con los que pretendían perpetuar su poder en el mundo. Toda esa búsqueda de la Atlántida y elementos de poder como el Santo Grial, la lanza de Longino, etcétera, etcétera, en el que ellos creían para gobernar el mundo de cierta forma, ¿no? El esoterismo de Himmler y de determinados líderes nazis son conocidos, ¿no? Las ideas disparatadas sobre brujas, brujos, no, pero bueno, eso forma parte más de la patología de estas personas que de las realidades. Y lo más curioso es que cuando al final de la Segunda Guerra Mundial los aliados presionan al gobierno español para que entregue a los agentes y a los espías nazis, pues el gobierno español no considera que ninguno de estos señores que he mencionado fueran agentes alemanes. Hay una verdad inapelable. Los nazis estuvieron aquí, y dada su poderosa maquinaria militar, ideológica y pseudocientífica, seríamos unos ilusos si creyéramos saber toda la verdad sobre aquellos años y sobre los planes que, por suerte, no acabaron de cuajar en Canarias. Es inevitable que algo así no despierte nuestra curiosidad. Juan Carlos, historia y leyenda caminan de la mano en este asunto. Sí, y empezó por historia. Todo arranca en el año 1873. El rey de Baviera envía a Locher, un investigador a las Islas Canarias, que llega a la conclusión, fíjate tú, que... En una época tan temprana. Tan temprana, que los indígenas canarios eran vándalos, que habían llegado al norte de África, en un momento determinado habían recibido una presión militar que los confinó en Canarias. Después de un montón de siglos perdieron la seña del cristianismo, perdieron el poder de la navegación, y él reivindicaba la vinculación con la raza aria o con lo que serían los vándalos de Canarias. Ahí arrancó con la historia que... O sea, no la inventó el Tercer Reich, por lo tanto esa hipotética conexión, ¿no? No la inventó, pero sí se adueñó de ella. Quizás con una ansia más de, si en algún momento hubiera que reivindicar algún tipo de derecho de Alemania sobre Canarias, justificarlo de esa forma. O sea, aquí vemos una intencionalidad muy pragmática, política o geopolítica incluso, ¿no? Sí, cuando el nazismo llega al poder, o unos años antes, en 1920, está por aquí Fischer, ya un antropólogo que ya no viene a investigar esa conexión con los vándalos, sino que viene a profundizar y va más allá. O sea, la da por hecho y lo que quiere es indagar en las pruebas. Indagar no solo en las pruebas, sino ir más allá de lo que sería esa conexión con los vándalos y buscar una conexión con lo que sería el mito de la Atlántida, una raza superior que podríamos compartir con ellos en su origen. O sea, que se dedicaron a medir los cráneos, las alturas, hacer un estudio científico, con métodos científicos
para encontrar esa vinculación con lo que sería los arios. ¿Trabajaban con restos arqueológicos o también con población viva? Población viva y restos arqueológicos. Su estudio fue bastante amplio. Y lo que decía en el plano arqueológico es curioso cómo obtuvieron pinceladas para hablar de que una raza podía ser superior a otra, también en nuestras excavaciones. Vaya. En Canarias existían dos razas, por decirlo, dentro del mundo indígena estaban los protomediterranoides y el hombre de Mechet et Arbi, que muchas veces se confunde con el cromañón. Pues ellos llegaron a decir que en tumbas que se suponen que eran reales, era normal que estuvieran enterrados protomediterranoides, porque como raza superior se tenía que haber impuesto a los otros que eran más atrasados. O sea que encontraron aquí pinceladas para fundamentar su locura de raza superior. Vaya, ya, digamos que de alguna forma cerraron el círculo. La guerra truncó esa visita y nunca sabremos lo que quizás esperaban y querían encontrar en nuestras islas. Esa expedición truncada, ¿no?, frustrada de la Anne Berber para buscar otro tipo de elementos más ocultistas en Canarias, es compatible con lo que hicieron en otros lugares: perseguir, localizar reliquias, objetos de poder que entendían, al menos una parte de los nazis, que les iba a dar cierta ventaja, digamos que espiritual. Algunos de ellos procedían del judaísmo, como el Arca de la Alianza, otros más vinculados al cristianismo, como la lanza de Longinos, pero también, y esto es muy llamativo, buscaron objetos de su propia mitología, de la más próxima, como el martillo de Thor, o la lanza, ¿no?, del propio Odín. Esto es tremendamente llamativo, parece increíble, pero nos habla de una manera muy particular, muy especial de pensar. Yo creo que ellos, creyéndose una raza elegida, vinculada con los dioses, buscaban esa conexión con los dioses que decían haber perdido en el pasado. Claro, ellos descubren en Canarias una población indígena que puede ser vinculada a ellos en el pasado, y posiblemente lo más normal es que pensaran que aquí podían encontrar respuestas también a esa conexión con Dios. Estudiando también la cultura de las maguadas, de nuestra magia, podían encontrar respuestas a lo que ellos estaban intentando hacer. En esas visitas también que estaban preparando, tenemos también flashes de posibles visitas secretas, oscuras, de rumores en La Gomera, rumores en Tenerife, por ejemplo, una supuesta daga alemana encontrada en el barranco de Badajoz. O sea que pudieron haber habido también visitas de 2 o 3 personas vinculadas a esa Nerve, y eso es una historia que está oculta y que es una rumorología en muchos pueblos. Yo ponía, por ejemplo, de La Gomera, en que hay testigos que manifestaron ver gente con uniforme, con rasgos alemanes en su momento. Pero también hay dudas, hay cuestiones aún por resolver en la parte militar, geoestratégica. Tú decías antes que buscaban poner una bandera que legitimase en un momento determinado una reivindicación de este territorio. O sea, eso es una realidad que está ahí. El problema también es que al perder la guerra Alemania, todo lo que es la parte militar, el apoyo que le dio España para suministro de submarinos, etcétera, se ha intentado diluir para evitar ser señalado por el dedo. Un tema con muchas luces y sobre todo con muchas sombras, quizás por eso resulta tan apasionante. Juan Carlos Saavedra, muchísimas gracias por visitar la Isla Misteriosa. Ha sido un placer. Nosotros proseguimos nuestra travesía, ponemos rumbo hacia otro tema apasionante. En noches propicias, una muchedumbre acudía a claros señalados en el bosque. Muchos eran curiosos, otros decían que lo que allí pasaba era cosa de supersticiosos y locos. Algunos acudían porque querían acceder a los secretos de las protagonistas de estas reuniones, las brujas. Sus ritos, que pretendían quizás dominar los elementos, hunden sus raíces en la época anterior a la conquista. El Dr. Williams nos trae la historia de las brujas del Bailadero de Anaga. Antes de arribar a estas costas, recalé en muchas otras,
Por eso hoy pocas cosas me sorprenden al estudiar tradiciones y mitos. He leído historias de otros lugares, donde mujeres misteriosas se reunían para bailar y obtener así poderes sobrenaturales. Pero cuando conocí las prácticas de las brujas del bailadero de Anaga, su historia real, admito que me quedé fascinado. En las noches propicias para ello, dicen que las brujas se reunían y que se reúnen todavía en este lugar mágico. En la zona de Anaga siempre ha tenido esa imagen de espacio mágico, sobre todo por lo apartado que estuvo durante mucho tiempo. Uno de los puntos de reunión más importantes de las brujas de Anaga serían esos bailaderos, que son lugares que tienen ciertas características en común, como localización emplazada en lugares altos, normalmente todos cubiertos por la niebla, por estar más en los sectores del norte del macizo de Anaga. Serían lugares en los que además habría una concentración de poder importante o de energía que haría que fuesen zonas de reunión preferentes para ellas. Siempre me ha llamado la atención las muchas maneras que el ser humano tiene de pedir favores a supuestos poderes mágicos. ¿Qué se esconde en sus bailes y ritos ocultos en la noche? El baile del aquelarre es la cúspide del erotismo diabólico, ¿no? Entonces, lo que hacían en estos bailes era, por un lado, invocar un espíritu maligno, pero también, por otro, lo que hacían era desahogarse de una sociedad donde estaban oprimidas. Y esas brujas se caracterizan por ser muy picaronas, realizar trampas, pero también por tener cierto poder y cierta conexión con la naturaleza que las dota de ciertas diferencias con el resto de mujeres de los pueblos. En los bailaderos, las brujas con 3 hierbas, que son 3 potentes alucinógenos, belladona, mandrágora y estramonio, hacían un ungüento con el que se untaban todo su cuerpo y los sobacos. Se montaban una escoba en torno a ese baile para sentir que volaban a las islas hermanas y cercanas, pero los espectadores, por inhalación, el efecto también era de que se desprendían. Las descripciones de las altas inquisitoriales muestran mucho de toda la imaginería popular y de toda la forma de interpretar y que estaba vista como la realidad, era considerado algo real. Y en muchos casos se trata siempre de unas visiones de la persona que está contando, como de esas casi que bíblicas, ¿no? De cómo aparece el macho cabrío y se levanta en 2 patas y entonces es casi como un hombre, pero mitad cabra, mitad hombre. Es una visión muy estereotipada de lo que sería la figura del demonio o la figura del diablo, ¿no? Que responde a todas esas descripciones de la Biblia. Que lo que querían era como trasladar un ritual de maldad o de perjudicar a quien le había hecho daño, y es a través de esa brujería, ¿no? Las brujas siempre buscaron el poder en aquellos bailaderos. ¿Pero de dónde viene esa palabra? He leído sobre su origen, que puede no ser tan evidente. Los bailaderos, la voz bailadero viene del término baladero, que hace referencia a su vez a bailar, que es lo que harían los baifos, que eran dejados por los guanches en esta zona, como tributo para pedir lluvia. Los baifos estarían balando durante muchas horas, hasta que fuesen muriendo, y iban pidiendo la lluvia. Era una forma de luchar contra la sequía. Cuentan que tras la reunión en el bailadero, las brujas descienden el largo camino hacia la playa. Allí se bañan como parte de su ritual. Y luego acabarían con las primeras luces del día bañándose desnudas en las playas o en las costas rocosas como una forma de purificación del cuerpo. Las brujas son descendientes, son
el reducto de una sociedad matriarcal y ellas practicaron un movimiento que no es nada nuevo en la actualidad, que fue el movimiento de liberación de la mujer. He visitado aquel lugar en más de una ocasión, pero no he podido descubrir a estas mujeres personalmente. Puede que no haya acertado con la noche propicia, o puede que de algún modo ellas saben que van a ser observadas y prefieren proteger sus secretos. Nunca he creído en habladurías y supersticiones, pero lo cierto es que allí, quizás por sugestión, a veces se escucha como un lejano murmullo, el eco eterno de las brujas del bailadero de Anaga. Lugares fascinantes y prácticas que nos inquietan. Gracie Pérez, bienvenida a la Isla Misteriosa. Gracias. Hablamos de bailaderos, de espacios sagrados, de espacios mágicos, con una continuidad a lo largo del tiempo. Pero, ¿sabemos exactamente qué se hacía en estos lugares? El tema de los bailaderos es uno de estos temas que trae mucha tela siempre, ¿no? También es común que muchos de los espacios que fueron usados, tanto en Canarias como en otros sitios, por los antiguos pobladores o los pobladores originales de las islas, luego fueran usados. Hablamos de antiguos canarios. ¿Sí? Exactamente. Fueran usados pues luego por personas que vivían en los alrededores para diversos usos, ¿no? En teoría. Y las tradiciones comentan pues exactamente eso, ¿no? Que las mujeres en esos lugares se reunían a realizar determinadas actividades que no eran consideradas, no eran bien vistas por la sociedad de entonces. Llámesele brujería, llámesele reuniones de mujeres para iniciaciones, trasladar conocimientos secretos, quizás sobre sanación, por ejemplo, u otros temas, pero que además eran interpretados o eran reinterpretados por las personas como otro tipo de evento. Básicamente, aparte de tradiciones y sobre todo tradiciones orales que se han recogido en los textos de diversos antropólogos e investigadores, Caro Baroja, Sabino Bertelot, en fin, muchos pensadores de entonces y muchos folcloristas también, aparte de esas historias contadas de generación en generación, hay poca forma de constatar de lo que harían, ¿no? Pero dejando a un lado la parte antropológica y poniéndose un poco más creativo, pues podríamos decir que las mujeres se reunirían para, no sé, hacer uso, por ejemplo, del beleño, la planta alucinógena que se usa para curar, pero que cuando se consume o se unta en el cuerpo puede producir efectos alucinógenos. Uno de los cuales podía ser que se imaginaran que estaban volando, unido a eso a las tradiciones de que se supone que las brujas canarias volaban hasta América para vigilar a sus maridos o para castigarlos por las infidelidades de entonces, o para iniciaciones de otras mujeres. Esto parece un poco alejado de la idea tradicional iconográfica del aquelarre, ¿no? Con un macho cabrío que encarna la figura del demonio, ¿no? Eso es otra imagen muy recurrente en el contexto de Canarias. También porque en esos espacios, como digo, además el tipo de animales que podía haber en esos ámbitos eran cabras, evidentemente, y siempre se ha relacionado esa imagen de los cuernos con el demonio, y unificar las prácticas que se desarrollaban del tipo pagano o del tipo que fueran entonces con prácticas demoníacas eran muy, muy comunes entonces, para una interpretación, digamos, desde la Iglesia Católica y desde una sociedad muy tradicional y muy estricta. Conservamos la memoria de algunos bailaderos, incluso los contemplamos con cierto respeto, ¿verdad? Con cierta, incluso, ansiedad, sana ansiedad ante lo aparentemente prodigioso, pero hemos perdido también la memoria de muchos de estos lugares, ¿no? Sí. Muchos de estos espacios, yo creo que mucha gente no sabe ni siquiera dónde están. Todos han oído hablar del bailadero de Anaga, pero es muy difícil que seguramente lo encuentren. Hay cierta imagen de magia que ocurre en esos lugares, de algo que no es lo normal, no son espacios que eran considerados como el resto de los espacios. Bailaderos hay en todas las islas. En Tindaya, por ejemplo, en Fuerteventura, está la cueva de Brujas y está el bailadero. Y todavía hay muchas leyendas al respecto en El Hierro, la montaña alta. En Tenerife hay muchos, no sé, está por ejemplo en Sausal, el de Erjo,
Yanaga, que es uno de los más famosos, pero sí, en La Gomera, el Círculo de Piedras de La Gomera, sí, en todas las islas estaba presente ese paisaje, estaba presente. Es muy evocador pensar que estos espacios que ya fueron sagrados o que tuvieron un significado o una utilidad especial en tiempo prehispánico, en esa época, pues tuviesen una continuidad, un uso también potencialmente conectado con lo sagrado, con lo mágico. Sí, sí, además llámese espacios de poder o espacios sagrados o lugares que han mantenido ese imaginario, permanecen en el imaginario colectivo con ciertos enganches especiales que hace que atraiga para un tipo de actividad concreta, ya sea antiguamente para en teoría, que las brujas se reunieran o ahora más recientemente para que otras religiones hagan uso de estos espacios. Este tipo de prácticas hoy las podemos encontrar integradas, sincretizadas dentro, por ejemplo, de la santería. Bueno, con eso hay un debate importante que es el uso de los espacios que se consideraban sagrados, o ya sea porque hayan sido utilizados por los habitantes originales de las islas o porque luego están relacionados con leyendas y tradiciones locales. Pero hay mucho conflicto con el uso de esos espacios que hagan religiones venidas de otras partes, y la regla 8 sería una de esas religiones que podría estar haciendo uso de estos espacios y creando pues conflictos que incluso hoy en día se llevan a catalogar como de delincuencia o de delito ecológico también, y que bueno, pues trae consecuencias sobre todo para la convivencia. ¿Tendrán un futuro estos lugares? Es decir, ¿volveremos a interpretarlos ya desde el punto de vista antropológico en el futuro desde otra perspectiva? Sin duda son espacios que van a seguir activos y siguen vivos, ya sea para que la juventud lo use de modos más ligados al ocio o incluso para lugares de visitas turísticas. Muchísimas gracias, Greci, por haber acudido a la Isla Misteriosa. Nada, muchas gracias a ti. El ser humano está atado a leyes físicas universales, pero tiene a la vez la facultad de inventar nuevos caminos y de mirar a los ojos del misterio con coraje. Es el conocimiento el verdadero destino de todo viaje del hombre, aunque nos movamos a merced de corrientes en rutas imposibles. Y aunque cada uno de nosotros sea una gota en el océano de la historia, cada persona cumple un papel que puede influir en las demás. Por el camino hay tropiezos que como especie desearíamos no haber tenido que escribir, pero no olvidarlos nos da la fuerza para seguir avanzando. Como dijo antes de un épico viaje hacia lo desconocido el astronauta Neil Armstrong, la Luna está ahí, esperando por nosotros. Buenas noches. Les espero la semana que viene aquí, en la Isla Misteriosa.